¿Qué más, Charo? ¿Cómo estás? Bienvenida a este podcast, Tu Opinión. La intención de crear este espacio es tocar temas. Sí. La idea de este espacio es tocar temas que a veces la gente ignora, pero yo considero que son importantes. Y creé este podcast especial para ti, para que hablemos cómo inciden los traumas de la infancia en la vida adulta. Les presento a Charo, no sé cómo te quieres presentar. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Sharon Encina, soy psicóloga clínica en el área infantil y de la adolescencia. Un placer, gracias por la invitación. Ok, te pregunto, ¿cuáles son los traumas que más inciden en la infancia actualmente? Los traumas en la crianza. Los errores que cometen los padres por desconocimiento y inciden muchísimo en la crianza, muchos padres dicen, es que a mí me pegaron y no me pasó nada, de aquí estoy, pero en realidad sí incide muchísimo, incide en inseguridad, en autoestima, que niños que luego no saben cómo enfrentarse en su contexto natural, porque tienen miedo a que sean juzgados, criticados, porque en su casa fue como, usted se calla porque usted es el niño, esta reunión es de adulto, usted vaya para allá. Okay. ¿Sí? Entonces muchas cosas que desconocemos y estamos incidiendo en una crianza no sana que tiene repercusiones también en la adolescencia y en la adultez. O sea, ¿me quieres decir que uno de los traumas que más influyen es la manera como nos expresamos con nuestros hijos? Sí, o sea, es decir, cuando no sabemos que no es un adulto pequeño, o sea, no es un adulto en cuerpo de niño, sino que es un niño. Así ¿sí? es. Y yo tengo que entender cómo funciona su cerebro, ¿Cómo piensa? Para yo poder transmitirle un mensaje, ¿verdad? Entonces muchas veces en consulta una niña, una adolescente desbordada en llanto, me contaba algo que para nosotros quizás es algo como normal, pero para ella incidió mucho y que todavía recuerda y que pasó en su niñez. De la mamá, cuando ella estaba haciendo una tarea, la mamá la gritaba, le regañaba y le borraba que así no era, y lo hacía frente a una compañerita de ella. Y me dice, lo que más me dolió es que esa compañerita nunca más volvió a jugar conmigo porque decía que mi mamá siempre me pegaba. Entonces, ¿hasta dónde podemos herir a nuestros hijos por no tener conciencia, verdad, de lo que para ellos significa cada detalle, cada cosa, el buen trato de un padre hacia un niño? ¿Y cómo se puede ver reflejado ese comportamiento en la vida del niño cuando crece? Bueno, mira, incide muchísimo, incide desde nosotros le llamamos apego, la figura de apego que tú tengas. Entonces, tenemos el apego evitativo, el apego desorganizado, el ansioso y el apego que nosotros decimos que es el ideal, que es el apego seguro. ¿Sí? Entonces, un niño que tuvo un apego seguro, que tuvo una figura que lo cuidó, que estuvo con él en sus momentos difíciles, ¿verdad? Que lo validó, va a ser un adulto que no le va a tener miedo a expresarse, no le va a tener miedo a decir esto me duele, ¿sí? A conectarse con sus emociones, ¿verdad? Pero el chico que nunca tuvo un papá o que le decía cállese que los niños no lloran, que es muy común, o parece que no le pasó nada, o si usted perdió el examen fue porque no estudió lo suficiente y ya sale de eso. Entonces cuando no validamos, cuando estamos en la adultez, entonces ese chico que dice, yo tengo que esforzarme porque tengo que ganarme este trabajo aunque el jefe me esté humillando, aunque el jefe me esté maltratando, yo tengo que seguir porque tengo que demostrar. Ok, se acostumbran al maltrato. Entonces como que es algo normal, ¿sí? Entonces yo tengo que aguantarlo porque yo soy fuerte, ¿sí? Entonces minimizamos todas esas cosas a un punto que hasta dónde puede llegar ese adulto a sufrir y reprimiendo todas esas emociones. No, y también porque los niños consideran que lo que dicen los padres es lo correcto. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, hay veces que un papá llevaba a un niño a un deporte y si el papá consideraba que era malo, le decía, tú no hagas eso porque tú eres malo para eso. Sin intentarlo, sin probar y sin darse cuenta que nadie es bueno enseguida. Todos tenemos que aprender. Bueno, y cuando crecemos con un trauma, en este caso podría ser ese maltrato, esa manera como de sentirte reprimido.
¿Cuál es la manera en que esto se puede sanar? Bueno, mira, sanando, lo primero es aceptar, ¿no? Aceptarlo. Nosotros trabajamos como terapia de aceptación y compromiso, que es, bueno, pasó, ya no vamos como a negarnos, sí, sino vamos a aceptar, pero con esa aceptación también viene una sanación de que, bueno, ahora qué podemos hacer, o sea, a partir de esto, qué herramientas y qué habilidades puedes obtener en frente a esto, ¿sí? Entonces, ahí también trabaja mucho el tema de resiliencia, ¿sí? La capacidad que tenga cada quien de ser resiliente ante un obstáculo. Eso también ayuda muchísimo a la superación o no de un trauma. Hay situaciones que inevitablemente pueden ser fuertes para un niño y de ahí vienen traumas, pero las personas que son los causantes no se dan cuenta. Y bueno, el niño crece, nunca supo por qué fue ese trauma, después más adelante se dio cuenta que tenía un comportamiento extraño, que él decía que por qué le pasaba eso. ¿Uno cómo puede identificar esos momentos como para saber que hay un vacío y poderlo tratar a tiempo? Mira, en ese caso, te tengo que decir que nuestro cerebro es una máquina impresionante, que primero tenemos que cuidarla. Y mensaje para los papás, que cuiden mucho en la infancia. ¿Por qué? Porque todos tenemos traumas, o sea, aquí, así es. de una u otra manera obtenemos traumas a medida que vamos creciendo, pero en realidad sí tenemos en lo posible evitarlos. Y cuando a ti te ocurre un hecho, ¿verdad? Difícil, resulta que ahí hay un tema, que hay una emoción, ¿verdad? Negativa, fuerte. Por ejemplo, cuando nos ocurre quizás un accidente, estábamos niños y presenciamos un accidente, vimos que carros se chocaron, vimos personas llorando, ¿verdad? Estaba lloviendo. En ese momento, ese niño siente sensaciones y emociones negativas, pero también hay una parte sensorial, ¿sí? Yo veo gente llorar, yo escucho, yo siento un clima frío y está lloviendo quizás, y de pronto cuando yo estoy grande, ¿sí? Está lloviendo y yo digo, ¿por qué me siento triste con esta lluvia? O sea, ¿por qué la lluvia me causa tristeza? Entonces resulta que tu cerebro se conecta, la amígdala cerebral, que es donde llegan esas emociones negativas, defendiéndote con el hipocampo. Y el hipocampo es la memoria episódica, ¿sí? Entonces resulta que esa memoria guardó el clima, guardó la lluvia, guardó ese momento, y ¡pum! Él dice, está lloviendo. Se refleja. Hay un tema que yo viví, pero tú no eres consciente de eso, ¿sí? Ok. Pero tu cerebro sí. Entonces, tu cerebro, seas consciente o no seas consciente, él te lo va a hacer sentir, te lo va a hacer experimentar a medida de o sea, corporalmente. Y tú cuando estás en tratamiento con un niño, ¿tú qué le dices a los padres? Bueno, lo primero que hago cuando hago consultas es que hay una entrevista exhausta con los papás, ¿sí? Todo evento, toda cosa que ellos digan, pues no están regalando, cuéntenme cada detalle, porque el mínimo detalle puede ser esencial para lo que está pasando el niño hoy. Entonces, papás, por ejemplo, que me decían, bueno, la niña fue por ansiedad, ¿sí? Entonces resulta que en esa ansiedad no sabemos por qué, ella simplemente, yo creo que este invento de ella y nos quiere manipular. Yo ven acá, es que nadie quiere sentirse mal. Así es. ¿Sí? O sea, fingen sentirse bien, pero nadie finge sentirse mal. Entonces, preguntando, resulta que los papás se fueron de viaje, cuando los dos, la niña pequeña, y se fueron en época de exámenes, ¿sí? Entonces era una temporada para ella de mucho estrés, porque aparte la niña tiene un temperamento bastante serio analítico, que son estas personas que buscan que las cosas sean como muy perfectas, ¿sí? Entonces, era un episodio de estrés, papás se fueron, hay dolor, y resulta que cuando hay época de exámenes, yo siento, pero no sé por qué me está pasando en época de exámenes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que mirar detalles de su historia para saber qué está ocurriendo, cuáles fueron esos antecedentes que están causando hoy en día un trauma o un trastorno como la ansiedad. Ok, y cuando pasan en la vida adulta,
cuando nunca los trataste? Mira, uno carga con muchas cosas que no se da cuenta, ¿sí? Sino que otras personas incluso te dicen, pero venga, ¿por qué tienes que reaccionar de esa forma? Por ejemplo, cuando voy a buscar una pareja, ¿sí? Entonces, cuando voy a hablar con esa pareja, resulta que me voy al conflicto. O sea, yo no soy capaz de tener una conversación sana, adecuada, sino como voy al conflicto. Y es que resulta que, como en mi casa resolvían los conflictos cuando yo estaba pequeño. Si callaban, si todos explotaban, si decían no pasó nada y los ignoraban, ¿sí? Entonces, de esa forma que yo aprendí, es lo que yo voy a replicar en mi adultez. Entonces también es importante yo echar una miradita hacia atrás, hacia mi infancia, qué pasó, cómo se resolvieron los problemas, cómo me validaban a mí, porque si a mí no me validaban, yo tampoco voy a tener la capacidad de entender a la otra persona y validar sus emociones también. Entonces incide muchísimo en la parte laboral, ¿sí? En cómo resolver un conflicto con mi jefe. Entonces, si soy sumisa, entonces yo dejo porque yo tengo que ser fuerte. O en realidad yo soy de una forma asertiva, ¿sabes qué, jefe? Me está pasando esto, no es lo mejor, tenemos que llegar a un acuerdo para poder atravesar o transitar este problema, ¿sí? Entonces incide muchísimo cómo se resolvieron los problemas en la infancia, cómo me validaron y hechos importantes que pudieron ocurrir en tu historia que hoy en día están marcando situaciones en tu vida adulta. Ok, hay un tema que pasa mucho en la costa y yo siento que la gente no lo toca porque ajá, y es el abandono de la figura del padre en la mayoría de los niños. ¿Cómo se enfrenta, cómo vive esto un niño y cómo lo condiciona en la manera como se comporta cuando es adulto? Mira, hay un miedo, ¿sí? Hay un miedo al repetir nuevamente esta historia. Resulta que la figura paterna es importante, es esencial y ninguna otra figura la cubre. A veces ya consulta, no, pero es que él tiene al abuelito, pero el abuelito es abuelito. Así es. ¿Sí? Y el abuelito nunca va a cubrir la figura paterna. Y cuando estamos frente a estos casos, vemos que el cerebro busca protegerse, ¿sí? Que nuevamente le ocurre el hecho. Entonces, ¿qué hace? Por lo general, a lo que va o lo que hace tu cerebro es que viene y dice, tengo que hacer todas las formas posibles para que no me pase nuevamente. Okay. Entonces esta persona que revisa el celular, esta persona que, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Por qué? Porque busca de todas formas, habidas y por haber, resguardarse a que el hecho nuevamente vuelva a ocurrir. Pero también esta persona lastimosamente se le es difícil confiar, ¿sí? Entonces crear un vínculo sano para ella es muy difícil porque en mi figura paterna, en mi infancia, que es donde yo hago mi apego seguro, resulta que mi figura de apego secundaria, porque la mamá es la primaria, me abandonó. Y quizás tampoco hubo un manejo adecuado en la situación, entonces mi mamá era como también peleando con mi papá, entonces todos estos temas frente a la crianza. Y cuando yo estoy adulto, se me es difícil. Logro sí, con terapia muchísimo mejor, ¿verdad? Pero es difícil sin ningún manejo tener una vida de pareja sana en este sentido, porque uno está buscando que no te dejen y por otro lado estás desconfiando de esta persona porque piensas que te va a dejar. Y seguramente también, si no me equivoco, llenando un vacío con alguien un vacío que no debe llenar a alguien externo. Sí, también porque, como te decía, está el miedo de que me dejen. Entonces yo siempre busco tener una persona, aferrarme a esa persona. Y cuando esta persona pues decidió no estar más con nosotros, entonces yo no procuro, o sea, no sano, sino que nuevamente me vinculo con otra persona para tener allí el espacio y decir, bueno, yo estoy segura aquí, me siento segura porque estoy con esta persona. ¿Y qué le podría sugerir a un adulto que tal vez pasó por ese abandono y que tal vez les pasa en sus relaciones amorosas lo que tú acabas de mencionar? Mira, primero,
identificarlo. Identificarlo. Sí, identificar esas cuestas, porque a veces nosotros decimos, no, eso no me pasa a mí, ¿sí? Pero observar si hay patrones que se están repitiendo en mis relaciones, yo tengo que hacer un pare y decir, ven acá, es que si yo sigo con esto, no voy a terminar bien yo. El problema soy yo. Sí, el problema soy yo, no es que el problema era yo, no era las otras personas. Entonces, primero identificar y luego acudir a terapia. Es lo más sano, acudir a terapia, un terapeuta que te muestre qué está pasando y que te ayude a identificar y sanar lo que está ocurriendo hoy en día. O sea, uno no puede cambiar sus traumas, ¿cierto? Los traumas ya pasaron. La manera más asertiva es entenderlos y sanarlos. Sí, entenderlos, aceptarlos, ¿sí? Me pasó de esta forma, yo no puedo, o sea, ¿de qué me vale a mí yo irme atrás y empezar? No. O sea, exacto. Y ahora mismo yo acepto, sano y continúo no porque me haya pasado eso, ya eso significa que mi vida a partir de allí los torno. Entonces, pero sí tengo que identificar. Sí, total. Las personas tienen que entender, tal vez, que como te dije, los traumas ya no se pueden cambiar, pero sí está en nuestras manos sanarlos y formar nuestro futuro. Claro, así es. ¿Sí? Sí. Te iba a preguntar. Bueno, me parece que esta pregunta es obvio, pero siento que debemos despertar la chispa en la gente y es la importancia de la terapia. Importantísimo, importantísimo. Yo creo que todos debemos ir a un psicólogo, todos debemos ir a terapia. Independientemente que yo tenga como tal un trastorno o no, yo debo entrar en eso que me está afectando, primero en reconocer las emociones. Yo creo que es algo como uno diría tan trivial, pero tan importante. A veces tú dices, oye, yo no sé qué tengo, o sea, me siento mal, pero yo no sé qué tengo, ¿sí? Y resulta que eso es identificar las emociones, saber decir, ponerle un nombre. Lo que yo tengo es frustración porque me pasó esto. Entonces, cuando yo ya le doy un nombre, le encuentro un sentido, es muchísimo más fácil. Primero, aceptarlo, reconocerlo, conectarme con mi emoción y descanso y hacer, o sea, transitar por allí no quiere decir que se me acabó el mundo, ¿no? Así es. Sí, porque muchas veces negamos las emociones, entonces yo no puedo sentir eso. Y el que se reprime es uno, porque el mundo está avanzando y cada quien a su ritmo. Total. Sí, yo siento que hay un tabú general con respecto a las terapias y mucha gente considera que eso es pa' loco. Pero siento que así nos sintamos bien. A veces es importante hablar las cosas de uno y ver de qué manera alguien las puede ver desde otro punto de vista y poder actuar distinto. Y así como tú dices, entender nuestras emociones, porque a veces que nos sentimos mal, pero no sabemos qué, no sabemos ni para dónde coger, ni qué hacer. Y siento que en ese momento es donde entra un terapeuta a decirte o a probarte o a buscar qué es lo que te está faltando o cuál es el vacío que sientes para poder seguir avanzando. Claro que sí. Ahora que tocamos el tema de las terapias, ¿hay alguna técnica efectiva que de pronto las personas que no van a terapia las puedan hacer en su casa? Pero mira, yo creo que lo primero que tenemos que aprender es, como te decía, aprender a conectar, identificar nuestras emociones. Yo le digo a mis pacientes y a los papás de mis pacientes, mira, ahí algo que podemos hacer es escanearnos. Yo cierro mis ojos y escaneo, me conecto conmigo. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Porque a veces estamos en el afán y yo tengo que darla toda y no paro en un momento a saber cómo estoy yo, ¿sí? Entonces yo paro un momento y digo, ven acá, ¿cómo te sientes en este momento? Es que tú estás sensible, estás triste, estás frustrado, tienes rabia, ¿sí? Entonces, entonces de acuerdo a la emoción en la que tú estás, así vas a actuar. Resulta que yo, por ejemplo, estoy cansado del trabajo, tengo sueño y en ese momento mi novia me llama a que necesitamos hablar, ¿sí? Entonces, no va a ser lo mismo como tú vas a reaccionar en ese momento a que estés descansado, tranquilo, ¿sí? De la respuesta tuya va a ser de acuerdo a
qué estado emocional estés. Entonces, yo siempre digo, cuando vayan a contar algo, cuando vayan a decir algo, primero identifiquen en qué estado emocional se encuentra esa persona, para que puedan resolver un problema desde una forma asertiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces estamos muy frustrados y lo que decimos es, pero cálmate, tranquila, que no pasa nada. No hay una cosa más fea que tú estés con un dolor y te digan que te calmes, que no está pasando nada, cuando sí está pasando. Entonces, desde ahí te decimos que culturalmente nos enseñaron a reprimir las emociones. Entonces, escuchar y decir, mira, veo que te sientes triste porque te está pasando esto. O sea, ya hay un alivio. Y eso no necesitamos ir a terapia para hacer eso. O sea, es algo que podemos hacer en casa, que podemos hacer con nosotros mismos, en el trabajo, con nuestros amigos. ¿Sí? Empezar desde la validación y la conexión con las emociones. Ok, eso es muy importante. Sí, importante. Diría yo. Y bueno, ya cuando estamos desde el cerebro ejecutivo, que es donde ya podemos planear, podemos regular nuestra conducta, nuestras emociones, entonces no decimos ya no voy a hacer un desborde porque es que mi cerebro ejecutivo es el que está comandando esta emoción, esta conducta que estoy sintiendo. Entonces, sí, primero eso, identificar desde qué estado cerebral estás y luego ahí sí, ahora qué voy a hacer con esto. Entonces, si yo sé que estoy frustrado, tengo rabia, que no he comido, que estoy cansado, primero voy a satisfacer mis necesidades básicas y luego ahí sí voy a conectarme y puedo resolver un problema. Ok, te pregunto, ¿es posible superar completamente los efectos de los traumas de la infancia o es más bien una cuestión de aprendizaje para vivir con ellos de manera saludable? Sí, más bien es aprender a vivir con ellos. Es lo mismo cuando nos diagnostican ansiedad. Entonces, no es la búsqueda de vamos a quitarla porque no. Cuando a ti te pasa algo, cuando tú tienes un trauma, ven acá, ¿qué te pasó? Es como una validación, pero ya personal. ¿Qué te pasó? Sí, eso te dolió, eso fue fuerte. No es como, vamos a quitar eso porque... Sí, total. Sino que ahora, ¿de qué forma te construyo? ¿Sí? Porque es que todo también nos construye, desde la forma en la que tú lo estés percibiendo. Entonces, es mirarlo de una forma más positiva y ahora, ¿qué te dejó? ¿Qué aprendizaje obtuviste de eso? Y ahora, con ese aprendizaje, ¿qué cosas nuevas vas a crear y hacer con ello? ¿Ya? Entonces, yo creo que cada situación que nos pasa a nosotros, hay que mirarle también ese lado positivo para nosotros afrontarlo de manera asertiva y continuar con nuestra vida. Sí, y para que te termine sumando. Porque ya cambiarlo o hacer que no haya pasado es completamente difícil. ¿Cómo podemos identificar si estamos siendo afectados por traumas de la infancia en nuestra vida adulta? ¿Cómo podemos identificarlo? Mira, lo identificas en situaciones muy comunes. Desde cómo le estás hablando a tu jefe. Ok. Si tú estás mejor dejando pasar las cosas. Si tú eres capaz de alzar tu voz, ¿sí? Si tú, por ejemplo, en tu noviazgo, siempre dejas pasar también las cosas, evitas, o si en tu noviazgo estás de forma insistente encima de esa persona, cuidándola de todo, que no le pase nada porque te va a dejar. Cuando tú pierdes un examen y te frustras, no controlas esa frustración, sino que te desbordas en ella. Oye, algo está pasando. Sí, entonces hay que hacer un pare porque algo pasó o algo no adquirí una habilidad, porque también son habilidades que a veces pasamos por la vida, crecemos y nunca adquirimos la habilidad, por ejemplo, de manejar el tiempo. Entonces tú estás en tu trabajo, te piden algo y se te va todo el día haciendo algo y ya se me va. Entonces, son también habilidades que no adquirís, no necesariamente son traumas. Entonces también hay que identificar qué habilidades te faltan y son en realidad traumas que sucedieron y que te están afectando. Ok. Para terminar,
¿Qué consejos prácticos pueden ofrecer para aquellos que están buscando comenzar su proceso de sanación? Mira, Identificarlo. primero identificarlo. Identificarlo y acudir a terapia. O sea, no vemos la terapia como algo lejano, como... No. Y es por nuestro bien, o sea, ni siquiera por los demás. Total, es que empezamos con nosotros. ¿Sí? Es que si yo me siento bien, yo voy a poder afrontar el mundo de una forma distinta. Yo voy a poder crecer, yo puedo llevarme el mundo, ¿sí? Porque yo estoy sano. ¿Ya? Entonces, veamos la terapia como eso algo que, bueno, me dio fiebre, yo voy al médico, porque cuando yo estoy mal, cuando me siento triste, cuando he pasado varios días que no me dan ganas de comer, que estoy alerta en todo momento, que no puedo dormir, que estoy sobrepensando las cosas, porque no voy a terapia. Sí, entonces tenemos que también tenerlo como algo más habitual. Sí, priorizarnos la manera en cómo nos sentimos. Sí. Y eso, o sea, si tú estás empezando en el tema de sanar, conéctate contigo. O sea, no es como yo soy aparte y vivir qué me está pasando. Una máquina. Exacto, una máquina que a veces nos exigimos y no. No, y mucha gente tal vez lo hace para no identificar qué le está pasando en sí. Ignoran, van creando malos comportamientos, van dañando personas, evaden. A eso digamos como con el estilo de apego que tú tengas. Si tuviste un apego creativo que nadie te escuchó, sí, entonces vas a ser la típica persona que vas a evadir todo y no vas a afrontar los problemas y prefieres, dejemos así porque yo no quiero. Y siempre me siento triste, me voy con mis amigas, vámonos por un lado para distraerme y ya. Sí, pero a ver, es que esa emoción está ahí y por el hecho que no se va a eliminar. Sí, el hecho que tú quieras callar, el hecho que tú hagas silencio, eso no se va a eliminar, se va a reprimir, que luego vas a empezar a somatizar. Entonces así empezamos, ay, es que no puedo dormir, tengo dolor de cabeza, tengo mal del estómago. Entonces, ataques de pánico, ansiedad. Total. Entonces las emociones hablan. Las emociones hablan. Esto es algo que es como para decirle a los padres. Sabemos que van a pasar traumas, sabemos que algo va a pasar en la infancia de los niños, pero los padres son los responsables de los niños cuando son niños. Total. ¿Qué se le puede decir a los padres para que los niños tengan un crecimiento más sano? Mira, antes de tener niños, ajá, ok. antes de tener niños ves a terapia, pero o sea, es lo mejor. Mira, tú no sabes cuántos niños llegan al consultorio y cuando los papás me cuentan la historia, yo digo, el papá es el que necesita terapia. En realidad, entonces, cosas que yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que suceda eso? Entonces, si los papás, o sea, así como vamos al médico y planificamos y todo el cuento, vayamos también a terapia, a sanar y a trabajar en nosotros para luego entonces ponerme en la tarea de yo tener un hijo, porque cuando yo crío de una manera sana, ¿sí? Entonces ya yo puedo entender para no lastimar a ese niño que no tiene nada de la culpa, entonces te parece que está muy rebelde, que está muy grosero, pero es que tú fuiste quien lo criaste, entonces esos comportamientos son conductas que están reflejando por el estilo de crianza y a ver, los niños se frustran, los niños lloran y entonces por el hecho a veces de llorar y frustrar, no es que yo le voy a dar el teléfono, le voy a dar la tablet y ya, mira, no, escúchalo, o sea, tómate el tiempo de escucharlo, de saber qué le pasa y acompañar esa frustración, porque los papás hoy en día lamentablemente no tienen como mucha paciencia. Y es más fácil yo dar un teléfono, dar una tablet, que sentarme y escucharlo y saber qué le pasa y acompañar todo ese llanto que a veces es molesto. Y no te digo que no, porque uno viene cansado del trabajo y todo, y viene con el niño y entra en la pataleta a los 2 o 3 añitos, uno se fatiga muchísimo. Pero de eso se trata, yo conecto con mi emoción, me valido yo y desde la tranquilidad yo le escucho. Sí, y ayudo a transitar. No es quitar la frustración, pero cuando yo quito la frustración, entonces no le enseño a tolerar la frustración. No, y él lo está remediando a su manera en los teléfonos. Quién sabe qué ve, quién sabe qué aprende. Sí. Los dejamos a la crianza, a las redes sociales. Entonces,
es bastante, cuando hay como un compromiso frente a esto. Entonces lo primero es, si vamos a tener hijos, Si usted quiere tener un hijo, primero vaya a terapia. primero hay que regularse y tratarse uno mismo para que esos traumas que tenemos nosotros como adultos No repetirlos también. no se los pasemos a nuestros porque hijos. además, mira que hay un miedo, ¿no? Entonces, eso me pasó a mí, te puede pasar a ti, te va a pasar a ti. Entonces, también, cuando el chico está en la adolescencia, entonces, el papá no le di cuenta los miedos, pero empieza a prohibirle cosas a ese adolescente desde el miedo personal. Ok, y pasa Entonces, mucho. Y pasa muchísimo. Entonces, el adolescente entra como ese conflicto, pero ¿por qué? Hay que dar una autonomía al adolescente, pero también escucharlo y expresarle, ¿sabes qué? Me da miedo que te pase esto, ¿sí? Pero expresarse y decírselo, lo que yo estoy sintiendo, porque también es escuchar y hacer parte de la crianza de un adolescente, que él también me pueda escuchar y saber que no solamente es él, yo también estoy sintiendo. No, y también entender que los niños no nacen en la generación que ellos crecieron. Total. Hay que Cada actualizarse generación va determinada con distintos parámetros. Total, hay que actualizarse con papás. Que no es como yo quedarme acá y tenerle miedo a lo que hay en la actualidad porque es malo y yo todo lo satanizo. No, yo tengo que entrar en la onda también porque eso me ayuda a tener más cercanía con ese adolescente y tener una conexión con él. Entonces es importante hacer ese acercamiento, vincularnos, conocer cuáles son. A ver si yo le pregunto a los papás, bueno, ¿tú sabes cuál es el cantante favorito? ¿Por qué escoge esa ropa? O sea, todo, ¿no? Es como que eso es lo que le gusta y vamos a darle, porque ay, él está adolescente, esa es la etapa. No, yo tengo que hacerme un acercamiento frente a eso. Sí, hacerse responsable del crecimiento de los hijos. Total. Bueno, Charo, te agradezco mucho por venir a este podcast, tu opinión. Muchas gracias por la invitación. Espero que volvamos a tener otra conversación